Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y vamos a hablar un poco sobre los valores de los derechos humanos en la realidad contemporánea. Específicamente nos vamos a centrar en la situación actual que estamos viendo y que somos testigos respecto a las migraciones masivas en todo el planeta. Como contenido vamos a abordar básicamente 6 preguntas propuestas por la universidad dentro del módulo de derechos humanos y vamos a ver hasta dónde nos da. Yo prefiero de alguna manera la exposición, el video expositivo, porque me permite poder tener una capacidad de expresión oral que de paso me permite también practicar un poco el desenvolvimiento de la palabra. Bueno, entonces vamos a hablar de estos 6 puntos, o 6 preguntas principalmente. La primera es cuáles valores y principios de los derechos humanos están en juego en este caso. La pregunta número 2 es cómo estos principios deberían influir en el tratamiento de los migrantes en la frontera. La pregunta número 3 aborda cuáles son las implicaciones éticas de la situación descrita y si es ético utilizar la seguridad nacional sobre los derechos fundamentales de los migrantes. La pregunta número 4, desde el punto de vista político, ¿cómo crees que los principios de los derechos humanos deberían influir en las políticas migratorias de un país? La pregunta siguiente sería, en términos jurídicos, ¿qué derechos específicos están siendo vulnerados y cómo podría el sistema legal intervenir? Y la última pregunta, número 6, sería, ¿cómo este caso te hace reflexionar sobre la importancia de los derechos humanos en situaciones complejas como la migración? Bueno, vamos a abrir esta intervención primero con el caso y luego con unas palabras de Hannah Arendt. El caso es el siguiente: miles de migrantes huyen en condiciones extremas y cruzan las fronteras de un estado con políticas migratorias estrictas. El gobierno responde con medidas de seguridad y detención, generando denuncias por violaciones a derechos humanos en centros de detención, mientras organizaciones critican las condiciones inhumanas. El Estado justifica sus acciones por seguridad nacional y cumplimiento legal. Esto pues básicamente es el caso. Y así abro el debate o la charla con unas palabras de Hannah Arendt, que nos comenta lo siguiente: el derecho a tener derechos, o el derecho de cada individuo a pertenecer a la humanidad, debería ser garantizado por la misma humanidad. Entremos entonces a la primera pregunta: ¿cuáles valores y principios de los derechos humanos están en juego en este caso? Vamos a analizar principalmente 4. Estas respuestas que voy a dar a continuación son de acuerdo con todo el material estudiado a lo largo de estas 3 unidades que han sido proveídas por la materia de los derechos humanos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y puedo extraer los siguientes: la dignidad humana, la universalidad y la interdependencia e individualidad, y la igualdad y no discriminación. Vamos a empezar entonces con la primera. En el caso de la migración en frontera, los valores y principios de los derechos humanos que están en juego son los que mencioné, empezando por el primero, que es la dignidad humana, como podría definirlo como ese fundamento de todos los derechos humanos, ¿no? Y un valor realmente inherente a cada individuo. Es un principio, diría yo, que no puede ser eh, eliminado, y exige que todas las personas, sin importar su condición, sean tratadas con respeto. En este caso, diría también que la dignidad humana está en riesgo debido a esas condiciones en los centros de detención, que son superpoblados. Tienen acceso limitado a servicios básicos como atención básica y sanidad, por ejemplo. Estas condiciones tratan a las personas migrantes como meros instrumentos u objetos, lo que vulnera sin duda alguna su dignidad.
Miremos, por ejemplo, la universalidad. Yo diría que el principio de universalidad establece que los derechos humanos son para todas las personas por igual, sin ningún tipo de discriminación, por eso se llaman universales. Esto significa que toda persona es titular de derechos. ¿Por qué? Por su sola condición de ser humano, sin importar su nacionalidad, su cultura o cualquier otra circunstancia. Eh, en el caso que estamos analizando, este principio se vulnera cuando el Estado justifica sus acciones restrictivas y precarias condiciones de detención basándose en la situación obligatoria de seguridad. Esto nos lleva al número 3, que es la interdependencia e indivisibilidad. Podría decir que el principio de interdependencia e indivisibilidad establece que los derechos humanos están intrínsecamente vinculados. Claro, por eso se llama interdependientes y no pueden ser fragmentados. ¿Qué significa esto? Que el goce de un derecho a menudo, para mí, depende de la garantía del otro. Y la violación de un derecho puede poner en riesgo otros. Si miramos este caso, que es la negación de acceso a una atención médica por no tener un pasaporte, por no tener un registro civil, por no tener una nacionalidad, que es lo que critica de alguna manera Hannah Arendt, al no tener acceso médico, agua, alimentos adecuados en un centro de detención, no solo se está violando los derechos y a una vida digna, sino que también pone en peligro el derecho a la vida de las personas. Será por aporofobia, como lo dice la filósofa Adela Cortina. Las políticas restrictivas del Estado, también tenemos ese caso, como la construcción de muros, el despliegue de fuerzas de seguridad al generar incidentes de violencia, pone obviamente en riesgo el derecho a esa integridad personal y a esa vida de la persona, además de su derecho a buscar asilo. Pasamos finalmente a la igualdad y no discriminación. Yo diría que el principio de igualdad y no discriminación postula que todas las personas son iguales en dignidad, en derechos, sin ninguna distinción. Eso es justamente la igualdad. Esto requiere un trato diferenciado. Cuando sea necesario, ¿para qué? Para corregir desigualdades de hecho o de derecho. En el caso, pues la aplicación de normas migratorias que son muy estrictas, que son precarias las condiciones de detención, demuestran un trato que no es igual hacia esas personas migrantes en comparación con otros grupos. El Estado no solo debe abstenerse de discriminar, sino que también tiene la obligación de garantizar un trato equitativo y digno para todas las personas en su jurisdicción, incluso yo diría si su estatus migratorio es irregular. ¿Por qué? Aquí en la misma Constitución nos dice que no hay discriminación por raza, color, sexo, etcétera, ¿no? En definitiva, es un tema para seguir pensando. Pasemos a la pregunta número 2. ¿Cómo estos principios deberían influir en el tratamiento de los migrantes en la frontera? Los principios de los derechos humanos deberían influir en el tratamiento de los migrantes en la frontera, garantizando, opino, que el Estado colombiano actúe con respeto, con diligencia, por supuesto, para protegerlos. Esto implica ir más allá de esas medidas restrictivas, hombre, y centrarse en la creación de condiciones dignas y seguras, así también, como diría yo, en esa implementación de acciones afirmativas para los grupos más vulnerables. Tiene un costo por el Estado, pero va más allá, es trascendente a lo que le pueda costar al Estado, y debemos garantizar un derecho humano, más allá del papel escrito, por supuesto. ¿Qué propongo yo? Entonces vamos a tomar esos mismos principios y vamos a mirar, analizar esa pregunta, cómo esos principios deben influir en el tratamiento de los migrantes. Empecemos con el principio de dignidad humana. Este exige
que el Estado colombiano no someta a las personas migrantes a tratos crueles, inhumanos o degradantes. La obligación de proteger este principio, ¿en qué se traduce? En esa provisión de condiciones materiales concretas para una exigencia digna. Por lo tanto, digo yo, el gobierno no debería mantener a los migrantes en centros de detención superpoblados, tampoco con acceso limitados a atenciones médicas, alimento o agua, ¿no? En cambio, debe asegurarse que estos centros de detención cumplan con estándares mínimos de habitabilidad, de servicios básicos, para que esa dignidad de las personas no sea vulnerada independientemente de su estatus migratorio. Con respecto a los principios de universalidad e interdependencia, debería influirse en el trato, para mi concepto, en el trato de migrantes, obligar al Estado a que reconozca esos derechos son inherentes sin distinción de su nacionalidad o condición migratoria. La universalidad de los derechos humanos les debe otorgar esa validez que les son debidos a los seres humanos. ¿Y cómo se aplica? Esa aplicación especial no tiene excepción en ningún Estado. Eso quiere decir que un Estado no puede invocar normas internas para justificar el cumplimiento de una obligación internacional. Por lo tanto, diría yo que el gobierno de Colombia no puede justificar sus políticas migratorias estrictas o de pronto en precarias condiciones de detención, como ya mencioné, argumentando que las personas están violando las leyes nacionales. No. En cambio, las leyes nacionales, por otro lado, pues las políticas públicas deben alinearse justamente con esos estándares internacionales de derechos humanos. Finalmente, con el principio de igualdad y no discriminación, se exige que el Estado garantice que todas las personas, sin importar sus características, como lo dice la Constitución, disfruten de los derechos en igualdad de condiciones. Además de evitar esa exclusión o segregación, como decía Ana Arendt, el derecho a tener derechos. El Estado debe adoptar esas medidas de discriminación positivas para grupos vulnerables que han enfrentado barreras para ejercer esos derechos. En este caso yo diría que el Estado debería considerar a la familia, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, a las personas con discapacidad o vulnerabilidad física como sujetos de especial protección. Hombre, no necesariamente tengo que haber nacido en ese país para que se me garanticen esos derechos esenciales por el solo hecho de no tener una nacionalidad. Así las cosas, las políticas migratorias deberían incluir acciones afirmativas para garantizar esa protección prioritaria y con un trato especial a estos grupos. No vulnera la igualdad formal, sino que busca, por el contrario, garantizar igualdad material real, efectiva, ¿no? Abordando eh, ¿cómo diría esto? Esta situación de especial vulnerabilidad frente a la violencia, a la pobreza y a la persecución. Bueno, vamos entonces avanzando a un buen ritmo. Espero esté explicándolo de manera coherente, clara. Y vamos entonces a analizar la pregunta número 3. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la situación descrita? Y si es ético priorizar la seguridad nacional sobre los derechos fundamentales de los migrantes. Bueno, en el caso presentado, por supuesto, hay un problema ético. ¿Entre qué? Entre la soberanía del Estado, por un lado, y su obligación de proteger los derechos humanos. Miremos un poco las implicaciones éticas de la situación. Las implicaciones éticas, a mi parecer, se centran en un dilema entre la obligación de respeto, que es abstenerse de violar derechos, y la obligación de garantías, que es proteger los derechos del Estado, ¿cierto? La situación en la frontera evidencia una violación de estos deberes, lo que genera, a mi parecer, por supuesto, responsabilidad internacional. El gobierno puede argumentar que su deber es proteger fronteras, está priorizando una de sus responsabilidades, que es la seguridad, sobre otra, que es la protección de derechos humanos. Aquí ya nos toca ponderar un principio.
lo que éticamente es problemático porque los derechos humanos son un límite al poder absoluto del Estado. ¿Qué prima más? Así las cosas entonces, las acciones del gobierno, como el despliegue de fuerzas de seguridad, la construcción de muros, por ejemplo, son medidas que en lugar de proteger, exponen de alguna manera a los migrantes ¿a qué? A más violencia. Las condiciones de detención con acceso limitado a servicios básicos son una clara violación de la dignidad, de los derechos a la salud, la vida, la integridad personal, temas que ya traté al principio. Estas acciones son contrarias, definitivamente, ¿a cuál principio? Al principio de que todas las personas deben ser tratadas con respeto. ¿Se está cumpliendo esto en la realidad? ¿Se están respetando los derechos humanos? La priorización de la seguridad nacional sobre los derechos fundamentales de los migrantes es otro tema importante que no debe ignorarse. Desde una perspectiva ética, yo opino que los derechos humanos no es aceptable priorizar la seguridad nacional sobre los derechos fundamentales de los migrantes, claro está. ¿Esto a qué se debe? Yo quisiera mencionar algunos puntos. Por ejemplo, el primero, a que los derechos humanos son inalienables e inherentes, no pueden ser suprimidos, tampoco desmejorados bajo ninguna circunstancia, ni siquiera en estado de excepción. Negar los derechos de una persona equivale a desconocer su propia humanidad. Otro punto que estudio es que el Estado es garante de esos derechos. Sino entonces, ¿quién? El ordenamiento jurídico de un Estado debe estar orientado a esa titularidad de los derechos de la persona. La seguridad nacional no es un fin en sí mismo, sino un medio. ¿Para qué? Para asegurar la convivencia pacífica, el bienestar de las personas, lo que debe incluir a los migrantes. El argumento de Estado de que los migrantes están violando leyes nacionales, para mí es una excusa inválida para justificar la violación de derechos humanos. Y finalmente, mencionar que la responsabilidad del Estado debe ser objetiva. No depende de si el acto fue intencional o no, sino de la acción o la omisión que causó un daño a la persona. Si no se garantizan las condiciones mínimas para una vida digna y al someter migrantes a tratos denigrantes, el Estado incurre en esa responsabilidad internacional en la existencia de leyes internas, no justifica las violaciones, ya que los Estados tienen la obligación de adecuar esa legislación a los estándares internacionales. Pasemos a la siguiente pregunta rápidamente porque el tiempo es oro. Y esta me gusta porque habla sobre el punto de vista político y se plantea que cómo crees que los principios de los derechos humanos deberían influir en las políticas migratorias de un país. Ahora, si lo enfocamos desde el punto de vista político, los principios de los derechos humanos deben influir en las políticas migratorias de un país, pero ¿cómo? Al exigir que el Estado no solo regule el movimiento de personas, sino que también debe actuar como garante y protector de esos derechos. Es un hecho que no puede evitarse. Yo propongo tres cosas. Primero, el Estado debe ser garante y protector de los derechos. Segundo, los principios clave para las políticas migratorias. Y tercero, responsabilidad internacional del Estado. Con respecto al primer punto, el modelo de Estado social de derecho implica un compromiso que a mi parecer debe ser de las autoridades para garantizar justamente esa efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. El Estado, como ustedes bien saben, tiene la obligación de proteger a todas las personas en su territorio. Debe incluir a los migrantes de cualquier afectación arbitraria a esos derechos humanos, no nacionales ni connacionales. Las políticas migratorias deben diseñarse bajo la perspectiva de que los derechos humanos son un límite al poder y de sus agentes, claro está. Bueno. El segundo punto, los principios claves para las políticas migratorias.
Estas políticas migratorias deben estar guiadas justamente por esto que ya hemos venido debatiendo desde un principio y reiterativamente de la dignidad humana y que exige que todas las personas sean tratadas con respeto. ¿Esto qué significa? Que las condiciones en los centros de detención no pueden ser precarias ni denigrantes. Con respecto a la universalidad e indivisibilidad, reiterar que los derechos humanos son universales. El Estado no puede extralimitar esos derechos de los migrantes, incluso si han ingresado de forma irregular. También la política migratoria debe evitar la discriminación y la exclusión de los migrantes solo por su aspecto, solo por su condición económica, por aspectos que son superficiales al parecer. Esto es relevante especialmente para personas vulnerables como niños, ancianos, personas con discapacidad. Para ello, yo considero que el Estado debe establecer acciones afirmativas para superar esas violaciones a esos derechos y garantizar un trato equitativo. Finalmente, la responsabilidad internacional del Estado. El Estado asume una responsabilidad internacional por los tratados que firmó y las convenciones que firmó eh, a nivel internacional. El Estado, a través de sus políticas migratorias, no puede desconocer ni violar derechos humanos porque esto generaría una responsabilidad internacional por incumplimiento de sus obligaciones o el pacta sunt servanda. El derecho internacional de los derechos opera a través del derecho interno de cada Estado, por lo que las políticas deben ser coherentes con las normas internacionales. ¿Qué ha determinado la Corte Constitucional? Que estos tratados tienen rango supraconstitucional, lo que liga al Estado a aplicarlos por encima de cualquier norma interna que se les oponga. Pasamos entonces a la quinta pregunta y es en términos jurídicos qué derechos específicos están siendo vulnerados y cómo podría el sistema legal intervenir para protegerlos. Bueno, en términos jurídicos, los derechos específicos que se vulneran, a mi criterio, los que pude investigar, son son derechos fundamentales. Cuando digo fundamentales es que están tutelados y ratificados, que incluyen también sociales y colectivos, ¿no? Que así como el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, no discriminación, el sistema legal podría intervenir a través de mecanismos nacionales, regionales, internacionales para protegerlos. Dentro de esos derechos vulnerados podríamos mencionar la dignidad humana, el derecho a la vida. El derecho a la vida, ¿por qué? Porque hay una falta de acceso a la atención médica, alimentos, agua potable, esto pone en riesgo la vida de los migrantes. El derecho a la integridad personal. ¿De qué manera? ¿Por qué? Porque hay un despliegue de fuerzas de seguridad y los incidentes de violencia en las fronteras violan este derecho a no ser sometidos a torturas, a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Derecho a la salud está ligado a la vida, con acceso limitado a atención médica, a los centros de detención contraviene el derecho sin duda a la salud porque abarca el acceso a servicios médicos adecuados en un ambiente que promueva el bienestar. Tenemos un derecho a la información. Yo considero que los migrantes tienen derecho a acceder a la información sobre su situación legal y los procesos para regularizar su estatus migratorio. Finalmente, el derecho a la libertad, donde la privación de la libertad en centros de detención que en muchos casos se prolonga por meses, esto puede llegar a ser arbitrario y desproporcionado, aplicando por supuesto perfectamente el principio de indubio pro reo. En contradicción a la no privación de la libertad, por supuesto. Y finalmente, ¿cuál es la intervención del sistema legal? Se puede mencionar a través de diferentes niveles de ese sistema legal. A nivel nacional, bueno, tenemos la acción de tutela, la acción popular y la acción de cumplimiento. Con la acción de tutela, las organizaciones de derechos humanos podrían interponer acciones de tutela para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales.
Con respecto a la acción popular, podría utilizarse para proteger ¿qué? Los derechos colectivos, como es el derecho a un ambiente sano, al espacio público, que podría verse afectado por la construcción de muros o la instalación de campamentos improvisados. Y la acción de cumplimiento, donde esta acción puede ser utilizada para exigirle al gobierno que cumpla justamente con su deber de garantizar condiciones mínimas de vida y ratificar sus convenios internacionales. Y eso nos lleva a a nivel regional, al internacional, donde tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las víctimas, una vez que agoten esos recursos legales a nivel nacional, pueden presentar denuncias perfectamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si el Estado no cumple con las recomendaciones de la Comisión, como sabemos, el caso puede ser remitido inclusive a la Corte Interamericana. Note lo interesante, la Corte podría prevenir medidas interesantes o sentencias vinculantes que incluyan la reparación inmediata y garantías de no repetición. Tenemos también la ONU, acordémonos que también se podría acudir a mecanismos de comunicaciones individuales ante los comités de la ONU para denunciar violaciones de los derechos humanos. Estos organismos, recordemos, pueden emitir observaciones y recomendaciones a los estados para que cumplan con los tratados internacionales. En pocas palabras, es una manera de presionar al Estado para que respete los derechos humanos. Y tenemos la Corte Penal Internacional. Si los actos de violencia o tal vez de persecución alcanzan la categoría de crímenes de lesa humanidad, tenemos el genocidio, las persecuciones por motivos políticos, situaciones que podrían ser investigadas por la Corte Penal. La Corte actúa de manera subsidiaria cuando el Estado no ha sido capaz o no ha querido llevar a cabo el proceso penal. Llegamos al final con una pregunta reflexiva sobre la importancia de los derechos humanos en situaciones complejas como la migración. Creo que este recorrido ha sido de gran importancia, de gran reflexión sobre la importancia de los derechos humanos como un límite ético y jurídico al poder del Estado, incluso en situaciones complejas como la migración. Reflexión importantes. Primero, la dignidad humana como fundamento. La situación fronteriza subraya, ¿no? O para mí, subraya, que la dignidad humana es el pilar de los derechos humanos. Las condiciones precarias en los centros de detención, el hacinamiento, la falta de servicios básicos, nos está mostrando cómo la dignidad puede ser erosionada cuando se prioriza la seguridad sobre el bien de las personas. Este caso también nos recuerda que el respeto a la dignidad humana es un valor absoluto que no puede ser limitado. El trato a los inmigrantes debe ser guiado por este principio fundamental que exige que nadie puede ser tratado como un mero instrumento o un objeto. Esto me lleva a esa interdependencia e individualidad de los derechos, como punto número 2 que propongo. Este caso es un ejemplo de cómo los derechos humanos son un conjunto indivisible, interconectado, interdependiente. La violación de un derecho lleva a otro, como por ejemplo la libertad de movimiento a menudo conduce a la vulneración de otros, como el derecho a la salud, a la integridad, a la intimidad, sí, a los problemas personales. Esto demuestra que no se puede negar, no se puede fragmentar derechos sin afectar el conjunto. ¿Y qué pasa con el Estado? El Estado no puede justificar todos estos derechos en nombre de la seguridad nacional, no, porque todos los derechos son igual de importantes y se necesita conjuntamente para garantizar justamente una vida digna. Tenemos también el rol del Estado como garante. Si no es el Estado que es garante, entonces ¿quién? El Estado nos hace reflexionar sobre esa responsabilidad del Estado como ese principal garante. eh, es su deber, ¿no? No se limita a respetar los derechos, sino también a protegerlos, investigando, sancionando violaciones, a garantizarlos, implementando medidas positivas que permitan su pleno disfrute. Bien, finalmente
tenemos la progresión. Propongo un último punto. Este caso nos invita a reflexionar sobre la naturaleza progresiva de los derechos humanos. Las luchas de los migrantes por el reconocimiento, por la protección de sus derechos básicos, evidencia que el derecho internacional de los derechos humanos es una construcción histórica en constante evolución. No es dejarlo en papel, es hacerlo vivo a medida que surgen nuevos desafíos, como crisis migratorias, el derecho se adapta y se amplía para abordar esta realidad. Decir que el reconocimiento también, el derecho de los migrantes, es un ejemplo de cómo los derechos humanos buscan cerrar esa brecha entre su reconocimiento formal y su aplicación práctica, exigiendo a los estados un mayor compromiso para promover la justicia y la equidad. Termino con una frase de Hannah Arendt: la libertad es la condición para que todas las demás condiciones puedan existir. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Mi nombre es Juan Camilo Hernández y nos veremos en una próxima reflexión. Hasta pronto.